Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. También pueden ustedes seguirme a través de otros medios de comunicación, como es YouTube, con una liturgia para la vida. Igualmente en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Domingo 15. Para poder entender mejor este evangelio, es que se inicia con el sermón de las parábolas. La finalidad de ellas viene siendo darnos a entender a través de una historia, cosas y personajes, ¿quién es Dios? Jesús también. Y cómo tanto la divinidad actúa para que nosotros tomemos decisiones a favor del reino, de su reino entre nosotros. Cabe aclarar por otra cosa de que anteriormente se había visto allá más atrás la cuestión de el llamado que hace Jesús tanto a Abraham como a Mateo, no se nos olvide. Sal de tu tierra y parentela, sal de tu corrupción, de tu entender. Luego se encuentra el Señor con una multitud que precisamente esta multitud está agobiada como ovejas sin pastor y les manda precisamente a predicarles, que allá quedó atrás precisamente el sermón de la predicación o evangelización. Tras esto, hay oposición de la luz contra las tinieblas, el bien o el mal. Ahora, domingo pasado, se predica a un Dios. Veíamos la semana pasada. ¿Cuál Dios? Y el Dios precisamente en Jesús, que nos lo decía el domingo pasado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Recordemos. Entonces, ese Dios revelado, para quien lo podamos admitir, viene precisamente estas parábolas, que no es una alegoría. De nuevo, viene siendo para que nosotros tomemos posición de ello. ¿Qué trata esta parábola? Nos trata, en pocas palabras, de la semilla, de un sembrador. Este sembrador sale con la semilla a tirarla
Se conoce esta manera de sembrar, se conoce como boleo, que viene siendo donde caiga la semilla, agarrar y expandirla a donde caiga. Y viene después los lugares a donde cae. Pero aquí hay que entender, ese tal boleo viene siendo precisamente que es la semilla, la palabra de Dios, mejor dicho, es abundante para todos, generosa, donde precisamente se siembra o se quiere sembrar sin distinción, con gran esperanza. Mas también está la propuesta libre de cada uno de nosotros, que viene siendo conocido como la gracia de Dios, que depende ella que nosotros abramos nuestro corazón, nuestro pensamiento, como también nuestros oídos a ella. Recordemos en otros momentos el Señor es que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otro momento lo vamos a tener en cuenta. Ahora, esta tal esperanza la podemos también vislumbrar en la primera lectura, que precisamente Isaías les está dando esperanzas al pueblo que se encuentra en Babilonia, esclavo. En otro momento he comentado que es muy bueno ver, por lo pronto, Nabucco o Nabucodonosor de Verdi, para que veamos precisamente aquella angustia del pueblo judío esclavo de retornar a su tierra, o añorando estar lejos de su tierra, lejos de Jerusalén, como dice, que se me pegue la lengua al paladar, si de ti, Jerusalén, no me acordara. Y es precisamente esta palabra de Isaías que les está dando un mensaje de esperanza, de ánimo, ante la situación que se torna tras la imagen o con la imagen que le da de la lluvia. Que precisamente esta tal lluvia, que es un don de Dios y riega la tierra y germinará en una vida, en una liberación, porque así también es la palabra del Señor. Cuando precisamente la tomamos y la hacemos nuestra para poder que salga de nosotros precisamente vida, esperanza y liberación consecuentemente. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos y no se nos vaya.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio de este domingo 15 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Evangelio que abre el sermón de las parábolas. Y como decíamos anteriormente, las parábolas no son alegorías, sino son más bien quién es Dios, más también cómo Él actúa, para que precisamente poder establecer el reino e implantarlo. Vamos ahora a pasar a la segunda lectura de Romanos. La segunda lectura también nos habla precisamente de que hay un tiempo que le conocemos como la proctología y la escatología. Proctología viene siendo el tiempo que se inició con el Señor Jesús, el primer momento de iniciar el reino, para que éste llegue a su plenitud. Esa plenitud, ese último momento, se llama escatología, el último, el fin de este momento que gloriosamente lo esperamos. A tal grado se espera eso, que sean cielos nuevos y tierras nuevas, que precisamente Pablo está englobando también la creación. También la creación sufre dolores de parto. Y máxime en estos tiempos, con todas las tecnologías actuales y desgracias que vemos, no solamente en la humanidad, sino también en la creación, cómo se ha trastocado precisamente todo esto. Últimamente hemos visto bastante lluvias, que precisamente, según los meteorólogos, está el fenómeno del niño, que indica precisamente este trastorno de llorar ese niño, llover. La naturaleza sufre dolores de parto. Pero aquí nos da dos cosas importantes. Una, que precisamente en sí la naturaleza, como las criaturas, y los humanos dentro de las criaturas, somos precisamente imperfectos. Sufrimos las consecuencias. También la naturaleza la sufre, pero también la naturaleza está más sufriendo por el hombre. Y este ser humano precisamente también en ese sufrimiento espera su liberación. Espera su gloria, espera su plenitud. Pero ¿cómo va a ser esta? Regresemos al Evangelio. Está precisamente en donde cae la semilla, o sea, el terreno. El terreno que es la humanidad, los humanos, el ser, la persona, que está precisamente plastificada
en el camino. Parte de la semilla cae en el camino. La comen los pájaros. Y Jesús pocas veces da la interpretación de las parábolas. Pero esta no la da. Y nos está diciendo que precisamente que cuando la comen los pájaros es cuando no hay en nosotros una intencionalidad de poderla recibir. Hay superficialidad. El segundo momento es en terreno pedregoso. Esto quiere decir seco, que somos inconstantes. Somos precisamente, nos habla específicamente de persecuciones y dificultades ante llevar adelante la palabra. Viene consecuentemente, y en pocas palabras, un sentimentalismo. El tercer momento es aquella semilla que cae entre las zarzas. Tales zarzas, nos le explica, afanes de la vida, riquezas. En pocas palabras, el doble juego, la doble conciencia, la doble manera, o como se conoce comúnmente, una vela para Dios y otra para el diablo. No soy tan sincero, tan coherente. Hay un doble juego. Y finalmente, está aquella semilla que cae en tierra buena. Esta tierra buena va produciendo 30, 60 y 100. Y me gustaba mucho la expresión del padre de esta mañana, donde acudí a la Eucaristía. Aquellos y aquellas que han dado el 100 son los santos y las santas. Todo han dejado por la palabra del Señor, que en otro momento ya oímos. Padre, madre, el que toma su cruz de cada día, o también el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es por eso que el Señor se siente también frustrado tras 3 años de su predicación, mas también Pablo, de 20 años de predicar y de su actividad apostólica, también se siente frustrado. Pero, ojo también, hay que ver y hay que adherirnos a aquellos y aquellas que sí se esfuerzan por construir, implantar los valores del reino. Aún mínimamente, o comencemos dando 30 y poco a poco, con la gracia de Dios, como los santos y santas, llegaremos a dar el 100%. Les agradecería un like en YouTube con una liturgia para la vida. También pueden ustedes seguirme en otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music
como iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos ahora en este tercer segmento viendo el comentario de la ordenación general del misal romano del padre José Antonio Berenguer Cerdá, de la editorial Monte Carmelo, que nos habla en este número 6 acerca la misa del obispo. La Santa Misa es la cumbre y centro de la visita, como lo es de todas las actividades que la Iglesia tiene. ¿Tiene algún significado especial la misa celebrada por el señor obispo? ¿Forma parte de los signos a los que hay que poner especial atención? Esto es lo que nos enseña en el número 22 de la ordenación general del misal romano. Es de suma importancia la celebración de la Eucaristía en la iglesia particular. Iglesia particular es lo mismo que la iglesia diocesana. La misa de la iglesia diocesana es la que preside el obispo. Dice que es de suma importancia, es decir, la importancia mayor para esta iglesia. Veamos por qué es tan importante. El obispo diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios. Él es el vicario de Jesucristo en la diócesis. Por él nos llega la gracia de la salvación y por la comunión con él estamos en comunión con toda la iglesia. Él es el que ha de moderar, promover y cuidar toda la vida litúrgica de la diócesis. Por eso en cada misa, después de nombrar al Papa, en señal de comunión con el Papa, se nombra la del obispo como expresión de comunión con él. El misterio de la Iglesia se pone de manifiesto en las celebraciones que se realizan, presididas por él. En toda misa se pone de manifiesto el misterio de la Iglesia, pero el signo de Cristo, cabeza de la Iglesia, está en el presbítero, que representa al obispo. Lo podemos ver también en Lumen Gentium 28 y, en cierto modo, lo hace presente en cada una de las asambleas de los fieles. Lo podemos también ver en Presbyteroro Ordinis número 5,
No puede haber misa sin que el obispo, de alguna manera. Por eso, cuando preside él, la señal de la iglesia es clara. Más aún, dice en el número 112, la principal manifestación de la iglesia, entonces, no es representado por nadie, sino por el que preside es él, personalmente, como representante directo y vicario de Cristo. Sobre todo, lo que realiza con la participación del presbítero, los diáconos y el pueblo, y los ministros laicos. Número 112. El presbítero, es decir, los sacerdotes, que le representan y colaboran con él en la diócesis. Los diáconos, cuando hay, son los ministros ordenados para ayuda del obispo y los presbíteros. En las vestiduras se les conoce porque llevan la estola cruzada, como también la dalmática. Los ministros laicos son los acólitos, lectores, salmistas, director de coro y otros. En esta misa aparecen unos signos propios, como viene siendo las 7 velas en el altar, signo de que el obispo tiene la plenitud del Espíritu Santo. El báculo o cayado que él lleva como pastor del pueblo de Dios. El anillo como esposo con Cristo de la iglesia, presente en esta iglesia diocesana. Estas misas se llaman misa estacional del obispo y son principalmente la misa crismal por Semana Santa, donde se consagran los santos óleos de los catecúmenos para el bautismo, del santo crisma, que sirve también para el bautismo, como también para ungir la cabeza del señor obispo, como las manos del presbítero, que con ellas bendecirá al pueblo. Estos santos óleos se distribuyen a toda la diócesis para administrar los sacramentos. La de las ordenaciones de diáconos y presbíteros, la de la visita pastoral y los principales actos de ámbito diocesano. Cuando te sea posible, no dejes de participar en la misa del obispo. Hazte también en ella presente, manifestando así la comunión con la iglesia. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este último segmento que vamos a ver el santoral de esta semana. Ayer, por ser domingo, celebrábamos en sí el domingo 15º del tiempo ordinario, como ya veíamos en los primeros segmentos. Pero tradicionalmente conocemos que el 16 de julio se celebra a Nuestra Señora, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. El Monte Carmelo en Palestina es el lugar donde tradicionalmente se cree que vivía el profeta Elías. Más tarde se convirtió en el hogar de ermitaños, que pasaría a ser conocido a los principios del siglo XIII como los carmelitas. En el año 1251, el fraile inglés San Simón Stock tuvo una aparición de la Virgen, en la que ésta le entregó el escapulario del Carmen para la orden carmelitana. La fiesta de hoy se introdujo en el calendario en el siglo XIV, en conmemoración de la aprobación de la regla carmelitana. Desde 1785, Nuestra Señora del Carmen es patrona de Chile y de la gente del mar, marineros y pescadores. De la contemplación, que es la fuente de la espiritualidad de frailes y monjas carmelitas, nos habla el Catecismo de la Iglesia, en el número 2687. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración, a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. Vamos a hacer otra añadidura a esta celebración. Es muy conocido por nosotros llevar el escapulario. ¿Qué significa el escapulario? ¿Qué es? Es un signo externo de la devoción a María. También puede portarse, en lugar del escapulario, una medalla escapularia, que consiste en tener la imagen del Sagrado Corazón y de María. También, ¿qué significa? Una consagración a la Virgen. Esta tal consagración es una inscripción en una cofradía, en la tercera orden carmelitana. Origen del escapulario. A finales del siglo XII e inicio del XIII, sucedió esto en el Monte Carmelo, como ya comentábamos anteriormente. Después llega a Europa por Simón Stock, que se le aparece en el año 1251 la Santísima Virgen y le entrega escapulario. Promesa que le hace la Virgen a este santo: quien muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. Esto es,
se salvará. ¿Qué significa esto? Hay que vestirlo durante toda la vida, que es pertenecer a una, como comentábamos anteriormente, a la orden de terciarios como cofrades de María la Virgen. Más también recibir una rica espiritualidad en María, virtudes, vida, obra de María, humilde, santa, modesta y esclava. Valor del escapulario. El Vaticano afirma la promesa de la Virgen Santísima a Simón Stock, que precisamente es aquel que lleve devotamente el escapulario con las virtudes, mas también rezar el rosario, confesarse y comulgar frecuentemente, también la cuestión de la liturgia de las horas. Y sucede que en el año 1314, la Virgen también da algo más, que se le llama también el privilegio sabatino. ¿En qué consiste este? Siendo cardenal, Jaime Dueza tuvo una aparición de la Virgen donde precisamente le dice que él será el siguiente papa bajo el nombre de Juan XXII. Y precisamente de nuevo, quien llevara el escapulario con guarda de castidad según su estado, rece el oficio divino, en su lugar el rosario, también puede ser, si no lo puede leer, no comer carne los miércoles y sábados, no padecerá purgatorio, y yo lo rescataré en el siguiente sábado. Esto es también valorado y ratificado por el Papa Sixto IV en 1477, Clemente VII en 1530, el Papa Pío V en 1566 y finalmente el Papa Pío XII en 1950. Pero, de nuevo, se tiene que llevar con devoción y toda la vida este escapulario, más llevar las virtudes de María, rezar el rosario, si no se puede, rezar, hoy diríamos, la liturgia de las horas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado llegar a sus hogares. También les agradecería un like en YouTube de Una Liturgia para la Vida. Mas también pueden ustedes seguirme por otros medios de comunicación, como es
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music como iHeartRadio. Muchas gracias por llegar a sus hogares. Les habló el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Si Dios nos prestara vida, nos veremos la próxima semana.